buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar arepas asadas típicas de Cundinamarca, unas arepas deliciosas hechas con maíz porva que ustedes van a tener que intentar en casa porque son deliciosas. Lo primero que vamos a necesitar son 250 gramos de maíz porva. Te voy a mostrar cómo es el maíz y escucha el sonido también que tiene. Seco, me pueden dar cuenta. Y quiero mostrarles, se llama maíz porva. Como te puedes dar cuenta, es un maíz seco. Lo que vamos a hacer es lavarlo y luego lo vamos a dejar en agua a que se remoje por 24 horas, súper importante, no menos de este tiempo. Una vez ha pasado este tiempo, lo que vamos a hacer es limpiar las impurezas que hayan podido quedar en el maíz. Vamos también como a tratar de frotarlo porque a veces tienen como una partecita de la piel que necesitamos retirar. Retiramos también partes que veamos negras, que puedan estar dañadas. Y una vez hayamos limpiado, lavado muy bien, lo vamos a dejar a que drene un poco el agua. Lo necesitamos lo más seco posible. Les muestro el empaque, se puede encontrar en Colombia muy fácilmente en tiendas como Coratiendas. Este es el aspecto que tiene. Y una vez ya tenemos drenado el maíz, pues lo vamos a moler. Yo en mi caso pues voy a usar la procesadora. Se me ocurre que lo puedes hacer en el picatodo o que antes de pronto lo puedas machacar. La verdad es que el maíz queda muy suave, que se va a facilitar hacerlo tanto en la procesadora como incluso también en una muy buena licuadora, teniendo mucho cuidado. Miren el resultado. En este punto yo lo retiré y comprobé que le hacía falta un poquito más. Necesitamos que tenga casi el aspecto de una harina. Así que bueno, como se pueden dar cuenta, está seca, no está húmeda, no le queda humedad de todo lo que lo remojamos. Así que este es el aspecto que debe tener y luego vamos a agregar agua tibia. La cantidad va a ser muy poquita, ustedes lo van a ir poniendo poquito a poquito. Por favor, no se aceleren a ponerlo todo de una vez. Vayan integrándolo, vayan amasándolo, vayan integrando las partes secas con las partes húmedas hasta lograr tener una masa que sea pues la masa que siempre buscamos en las arepas, que sea una masa suave, una masa flexible. Así que bueno, vas a terminar de amasar y una vez hayas integrado el agua que te haya pedido la harina, pues la vas a dejar acá reposar un poco. Como se pueden dar cuenta, no se pega a mis manos y está completamente compacta. Miren el resultado, así les tiene que quedar esta masa de maíz amarillo o masa de maíz porva. Ahora vamos a poner a fuego bajo una sartén antiadherente, una sartén donde vayamos a asar las arepas. Acá tengo 60 gramos de mantequilla. Voy a empezar a agregar de a poco, voy a poner primero como unos 30 gramos y luego vamos a adicionar sal. Vamos a poner la sal y una vez que ya tengamos la sal en la masa, pues vamos a empezar a integrarlo con la ayuda de las manos. El calor de nuestras manos va a ayudar a que la mantequilla se derrita fácilmente. Esto es un proceso muy artesanal. Obviamente acá estamos haciendo unas arepas caseras. Obviamente las arepas que encontramos en Cundinamarca van a ser mejores, así que bueno, tengan eso presente. Esto es una manera de hacerlas en casa y poderlas disfrutar. Luego agrego otro poquito más de mantequilla para un total de como 40 a 50 gramos de mantequilla. Esto podría necesitar incluso hasta 60 gramos, pero a mí me parece que hasta 40 gramos va a estar bien. Termino de amasar y pruebo la masa. Si le hace falta un poquitico de sal, se la agrego. Como se pueden dar cuenta, la masa queda como un poquito aguada, pero no se preocupen, déjenla reposar un poquitico y así como está, pues es perfecto. A mí me sobraron, como les digo, de los 60 gramos como unos 20 gramos, o sea que agregué en total como unos 40. Ahora en un plástico vamos a humedecer ligeramente. Si mis manos están muy húmedas, me las seco porque esta masa es muy suave. Luego voy a hacer las arepas, incluso tú las puedes hacer directamente en la mano y ¡pum!, a la sartén. Eso sería lo ideal. Estas arepas van asadas, obviamente asadas al carbón, asadas en una parrilla. Entonces bueno, en nuestro caso pues vamos a usar es una sartén precalentada. Vamos a formar muy bien todas las arepas y vamos a retirarlas del plástico. Así como ustedes se dan cuenta, la ponemos inmediatamente en la sartén que ya está precalentada
No te preocupes de pronto si las ves como muy aguadas, ellas toman consistencia tan pronto toman calor. Los dejas 5 minuticos y luego le das vuelta. Recuerda que una vez estés asando las arepas lo vas a poner en fuego muy bajo porque necesitamos que se vayan asando lentamente y no nos queden crudas. Lo dejamos 5 minutos y luego vamos a cortar queso cuajada o queso fresco en mi caso. Cuando tú pones las arepas las puedes incluso dar forma con una espátula y de esa manera te aseguras que te queden muy redonditas. Una vez han pasado como unos 15 minutos de tenerlas asadas, las vamos a partir por la mitad con ayuda de un cuchillo. Va a ser súper fácil, ese es el punto, tú te vas a dar cuenta que la masa ya está muy bien cocida y luego vamos a integrar el queso. Te repito, yo estoy usando un queso fresco, originalmente se hace con queso cuajada, que es un queso sin sabor, muy fresco también que utilizamos en Colombia. Así que bueno, no se preocupen, donde nos estén viendo van a poder usar el queso que ustedes tengan fresco. Rellenamos las arepas, incluso si usted quiere le puede poner un poquito de mozzarella y vamos a llevar las arepas nuevamente a la sartén. A fuego bajo vamos a dejarlas otros 7 a 10 minutos, necesitamos que se doren y que queden perfectamente cocidas. Estas arepas yo las hice muy delgadas, así que no van a tardar mucho. De igual manera, a mí me gusta que queden bien tostaditas, bien asaditas, bien doraditas. Así que bueno, repito el proceso, otros 7 a 10 minutos. Y bueno, esto no se debe hacer, pero como esto es un video ilustrativo, yo les quiero mostrar que el queso se derrite al interior y esto contrasta junto con la parte crocante que le van quedando a las arepas. Volvemos a dar vuelta y vamos a obtener este resultado, las arepas asadas típicas de Cundinamarca. Intentamos hacer pues la mejor versión, la más parecida, súper deliciosas, súper exquisitas. Si te ha gustado esta receta yo te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también que me regales un like. Miren por favor esta delicia, les aseguro que si las preparan no se van a arrepentir. Son unas de las mejores arepas que he probado y felicito a toda la gente de Cundinamarca que prepara estas arepas tan exquisitas. Y bueno, mis corazones, al final ustedes saben que siempre les voy a dejar todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante, chao. Para